bien ha dicho, os vengo a presentar un proyecto de investigación que está en las primeras fases y, bueno, como bien ha dicho Ana, este es un método de evaluación para módulos centrados en la recuperación del sistema RAB. Entonces, previo a explicaros la tabla de contenidos y cómo voy a estructurar esta charla, me gustaría explicaros cómo ha surgido esta idea de investigación. Y es que junto al Instituto I2T de la UPV planteamos crear una sinergia entre el potencial de los LLMs con una de las herramientas que está ahora vigentes en la Universidad Politécnica y a la que todos podéis acceder, que es Explora. Explora es un buscador con toda la información de servicios de la UPV en la que podéis buscar cualquier estructura de investigación, patente, etcétera, y en base a estos resultados os saldrán las propuestas que propone la UPV. Entonces nosotros lo que queríamos hacer es un chatbot, como si eh, se tratase de ChatGPT, pero integrado en estas bases de datos, de forma que, por ejemplo, un alumno queriendo hacer un TFG sobre un tema determinado pudiese consultar a este chatbot sobre este tema y le apareciesen toda la serie de recursos que la UPV tiene relacionado con este tema, pero en lenguaje natural. Pero nos encontramos con la dificultad de evaluar estas respuestas de RAG. Y es por ello que giramos, digamos, la línea de investigación y, y planteamos un nuevo evaluador del sistema RAG. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Primero haré una breve introducción a las fuentes de información de los grandes modelos de lenguaje. Seguidamente me centraré en los sistemas RAG, Retrieval Augmented Generation. Veremos los métodos de evaluación vigentes y seguidamente os explicaré mi propuesta, la experimentación y resultados que hemos hecho principal. Perdón, no sé si alguien ha dicho algo. Y finalmente os explicaré las conclusiones y las líneas futuras. Entonces, brevemente, ¿de dónde vienen las respuestas de los LLMs? Pues bien, sabemos que los grandes modelos de lenguaje están entrenados con una infinidad de datos, tanto públicos como con licencia, algunos de ellos sin licencia, aunque no sé si estáis familiarizados con que han habido bastantes denuncias y demás por copyright. Y también hay muchos de estos datos que son sintéticos. Pero bien, si queremos implementarlo en un dominio específico, por ejemplo, si queremos usar ChatGPT con todos los servicios de la UPV, muy probablemente no tendrá estos servicios. Entonces, a la hora de utilizar el poder de los grandes modelos de lenguaje en modelos específicos, pues hay una serie de enfoques que se pueden tomar. Uno de ellos es el fine tuning, que consiste en reentrenar todo el modelo con datos específicos, y otro de ellos es el RAG, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. ¿En qué consiste un sistema de RAG? Pues bien, sabemos que un sistema simple, digamos, lo que hace es que el usuario introduce una pregunta y va directamente al modelo de lenguaje. Y el modelo de lenguaje, con los datos entrenados, elabora su respuesta. Ahora bien, lo que hace este sistema RAG es que se utiliza una base de datos externa. En el ejemplo que he puesto al principio de la presentación sería todas las bases de datos de la UPV, y en el momento en el que un usuario realiza una pregunta, entonces, por unos métodos que hay diversos, pero pueden basarse en la similitud de los embeddings, que son una transformación vectorial de los textos, pues se pueden recuperar, dado una query y una base de datos externa, los n documentos que son más relevantes, que son más similares. Entonces, estos documentos se introducirían o se pasarían al gran modelo de lenguaje y, dadas unas instrucciones a un prompt, este modelo de lenguaje es capaz de devolverle al usuario una respuesta basada en estos documentos. De forma que este problema, digamos, de la falta de información específica en ciertos dominios, pues se vería resuelto con los sistemas RAG. Entonces, ¿qué nos ofrecen estos sistemas? Pues información actual y verificada de los datos, utilizarlos en un dominio específico. También utilizar estos sistemas sin reentrenamiento, ya que el fine-tuning, que lo he comentado antes, requiere un entrenamiento cada vez que se introducen nuevos datos de todo el modelo de lenguaje, lo cual es muy costoso. Y por otro lado, podemos saber
en qué se basan estas respuestas, ya que tenemos los documentos recuperados. Ahora bien, ¿cuál es el estado del arte o cómo se evalúan estos sistemas RAG? Pues hay una infinidad de enfoques para esto. Uno de ellos es utilizar métricas tradicionales de procesamiento de lenguaje natural. Otra de ellas, aunque estos muchas veces en los papers son criticados, ya que se queda a un nivel léxico y no son capaces, digamos, de abarcar el significado de los documentos recuperados o de la respuesta. Otro de ellos, que ahora está realmente de moda, es evaluar las respuestas de los sistemas RAG de manera cualitativa utilizando LLMs. Es decir, utilizar un LLM externo y darle unas instrucciones para que, dada una pregunta y una respuesta en un sistema RAG, sea capaz de evaluarlo en n dimensión. También hay dimensiones que combinan tanto los humanos como a los LLMs, se hace una sinergia aquí y últimamente están saliendo nuevos papers de utilización de agentes para evaluar LLMs. Entonces tenemos una infinidad de frameworks y propuestas en el estado del arte, como puede ser el enfoque de RGB, el enfoque de Ragas o de Ares, que cada uno propone dimensiones diferentes para evaluar los sistemas RAG. Por ejemplo, a nivel de eficiencia de tiempos, en el módulo generativo se pueden evaluar pues, como de relevante es la respuesta, como de cómo la respuesta cubre, digamos, la pregunta que se ha hecho, etcétera. Y en el módulo de recuperación, como he dicho, se utilizan métricas tradicionales, tal que dado n documentos recuperados y dado una ground truth, dado unos documentos etiquetados, se pueda calcular cuán bueno es este módulo de recuperación. Ahora bien, hay varios desafíos en el estado del arte. Uno de ellos es que en la mayoría de los artículos científicos de evaluación de sistemas RAG, lo que se evalúa es la entrada-salida, es decir, la pregunta que se hace por el usuario y la respuesta que da el modelo de lenguaje, dejando, digamos, en un segundo plano al módulo de recuperación. De este modo, se aumenta la dificultad para identificar errores, es decir, si la respuesta no ha sido correcta, entonces no sabemos muy bien en qué momento ha fallado esta respuesta. También es importante que para validar, para el proceso de validación de una evaluación, es bastante importante tener datos anotados por humanos, lo cual es muy costoso, pero así nos aseguramos las respuestas correctas y también necesitamos las fuentes de información adecuadas a una pregunta. Y por otro lado, también me di cuenta en el estado del arte que la mayoría de modelos de evaluación se centraban en la optimización del sistema RAG. Como os he comentado, hay varios parámetros a configurar en un sistema RAG, como pueden ser el tipo de similitud que se plantea a la hora de recuperación de documentos o el tipo de base de datos vectorial, el tipo de modelo de lenguaje y una infinidad de parámetros. Entonces, muchos de estos sistemas de evaluación se centran en optimizarlo. Y en cuanto al módulo de recuperación, se puede optimizar, por ejemplo, la configuración del mismo o la falta de captación de dimensiones más cualitativas. Es decir, que muchas veces nos centramos en métodos tradicionales y dejamos de lado este. Entonces, lo que vengo a destacar en esta presentación es que la mayoría de métodos actuales de evaluación de RAG se centra en el módulo generativo, que genera la respuesta a una pregunta. Pero el módulo de recuperación es esencial porque en el momento en el que los documentos recuperados de una pregunta no son los correctos, la respuesta lo más probable es que no sea correcta. Entonces, los métodos de evaluación actuales se centran en un enfoque muy cualitativo y en base al módulo, es decir, al conjunto de documentos recuperados, no al documento individual. Pero lo que proponemos en esta línea de investigación es un método cualitativo de evaluación de documentos. Entonces, en nuestra propuesta presentamos un sistema multiagente, cada uno de estos agentes basados en el LLMs, tal que esté especializado en evaluar cada uno de los documentos, es decir, no el módulo, sino los documentos de forma individuales,
en diferentes dimensiones cualitativas. Entonces, tenemos agentes especializados en el LLMs, una evaluación individual por documento, un enfoque cualitativo, el sistema multiagentes cooperativo, es decir, que los agentes colaboran entre ellos para hacer una evaluación de un documento y los resultados son ponderados. Entonces, este es un poco el esquema de la propuesta de nuestra evaluación. Cabe destacar que este sistema multiagente lo hemos creado con un framework de la UPV que se llama SpaceLLM, que integra modelos de lenguaje para crear sistemas multiagentes. Entonces, en este caso, tendríamos la pregunta del usuario y una serie de documentos recuperados. Cada uno de estos documentos se evalúa individualmente, es decir, aquí tendríamos 3 pares de pregunta-documento. Lo que nosotros proponemos en este caso es generar una serie de agentes especializados en medidas cualitativas, tal que cada uno de ellos evalúe de forma individual y aislada una pregunta y un documento. Cuando estas evaluaciones se han hecho de manera individual, se pasa a un agente coordinador que lo que hace es determinar la puntuación final de cada uno de los documentos query en base a unos pesos. Entonces, nosotros proponemos 3 metacaracterísticas especializadas, aunque este sistema, digamos, se podría refinar dado el caso de uso. Por ejemplo, en el caso de Explora, que os he comentado al principio de la presentación, los investigadores del I2C nos propusieron que para que hubiese una mayor fiabilidad en los resultados, les interesaría que cuando se elaborase una respuesta a una pregunta, sería muy interesante que siempre se aportase un enlace. Es decir, pregunto sobre un tema para elaborar mi TFG y los proyectos o las publicaciones que me surgieren, pues tienen que tener un enlace. Entonces, en este caso, por ejemplo, se podría añadir una cuarta característica que permitiese que un agente especializado se centrase solamente en este aspecto, de si tiene la información del enlace que requiere. Entonces, dado este agente coordinador, y una serie de pesos asociados a cada una de las características, se evaluaría cada uno de los documentos en base a una query. ¿Qué experimentación y resultados hemos obtenido? Vale. Como he comentado al principio, estamos en las fases más preliminares de esta línea de investigación, pero aún así hemos podido hacer algunos experimentos y para ello hemos utilizado 3 datasets de diferentes dominios, un total de aproximadamente 800 samples, 800 combinaciones de query y documento en 3 dominios diferentes. Estos datos los hemos obtenido de RackBench, que es un repositorio de datos, y están anotados con un modelo GPT-4 que está alineado y está comprobado con evaluación humana, de modo que tenemos para cada uno de los documentos, en este caso hay 4 documentos recuperados, tenemos las frases relevantes de cada uno de los documentos. Entonces, por ejemplo, si tenemos documentos del 0 al 2, es decir, 0, 1 y 2, podríamos mapear cada una de estas frases relevantes a una etiqueta simple de si el documento es relevante o no. Es decir, por ejemplo, aquí solamente es relevante la primera frase del documento número 1, entonces el documento 0 no estaría, el documento 1 sí y el documento 2 no. Ahora bien, hemos obtenido resultados que son bastante mejorables, pero aún así probamos 3 modelos diferentes, el GPT de 20 billones de parámetros y tanto el Llama como el Qwen de menos de 10 billones de parámetros, y hemos obtenido para cada uno de los datasets testados una precisión aproximadamente de entre el 60 y el 70%. Estos resultados son bastante mejorables, pero aún así hemos visto que más de la mitad de los documentos se han clasificado como relevantes cuando realmente lo eran. Entonces, en este caso, tenemos varias conclusiones y trabajo futuro, que tenemos bastante trabajo futuro por hacer en esta línea, pero la primera conclusión de todas es que este modelo es el primer sistema de evaluación cualitativo del módulo de recuperación, intentando escapar un poco de estas métricas tradicionales, utilizando sistemas multiagente,
que es una de las áreas que está ahora mismo desarrollándose más para la evaluación de RAG. Por otro lado, esta propuesta pretende mejorar los sistemas RAG con documentos más personalizados y fiables, aunque solo hemos obtenido un 60% de precisión. Ahora, en cuanto a las líneas futuras, tenemos mucho trabajo por delante en cuanto a refinar el sistema multiagente, los prompts para evaluar cada una de las metacaracterísticas, diferentes configuraciones e incluso nos hemos planteado hacer un fine-tuning del modelo de lenguaje a testar con los datos de referencia para mejorar los resultados. Y como línea futura, después de este paso, sería integrar este módulo de evaluación dentro de todo el sistema de RAG, de manera que cuando se recuperasen unos documentos, digamos, este sistema multiagente fuese capaz de cribar o de filtrar los documentos relevantes y los no documentos relevantes y que hubiese un agente adicional que, digamos, solo le pasase al modelo de lenguaje aquella información relevante, que eliminase o digamos, evitase todo el ruido que hay en un documento y le pasase solamente la información esencial para que el modelo de lenguaje simplemente tuviese que elaborar una respuesta adecuada a la pregunta con esa información recuperada. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y podéis hacerme las preguntas que deseéis. Muchas gracias, Isabel. Paolo, creo que tiene una pregunta para ti. Adelante, Paolo. Hola, ¿qué tal? Perdona, a lo mejor lo has dicho, lo que pasa es que estoy en un parque rumbo a coger el metro para la UPV y hay algo de ruido y me lo he perdido. Muy interesante, por cierto, lo que estás haciendo. En la tabla de los resultados, ¿has comparado también sin aplicar, qué resultado has obtenido sin aplicar RAG? ¿A qué te refieres sin aplicar RAG? Porque puedes poner la tabla. Y esos son los resultados, por ejemplo, bueno, sobre los 3 datasets. Y me imagino aplicando tu propuesta, ¿correcto? Exacto. Aquí lo Y que hacemos es que, bueno, dime. no. Es que, claro, como iba un poco pillada de tiempo, no sé si me he explicado bien. Aquí No, lo que seguro que tenemos... he sido yo que no he entendido cosas. Es decir, esto es la aplicación de tu propuesta, muy interesante, que se basa en RAG para, pues, contestar, ¿no? Question answering, preguntas con respecto a estos 3 datasets. Entonces, pues mi pregunta es, y sin aplicar tu propuesta, aplicando un método normal de recuperación de información, de question answering, ¿qué resultado has obtenido? Es decir, deberías compararte con un baseline, es decir, sin aplicar tu propuesta para validar, ¿no? Darle todavía más importancia. Entonces, ¿lo has hecho? La parte de... O sea, ¿te refieres a evaluarlo con métodos más tradicionales de NLP, por ejemplo? Exacto. Sí, esa es una parte que tengo que hacer aún. Así que Porque, vamos, también lo tengo es lo primero tener un pendiente. baseline y desde ahí, Vale. pues, enseñar que tu propuesta efectivamente mejora los resultados. De todas Pues maneras, eso, la propuesta es muy interesante. me lo apuntaré Felicidades. como primer trabajo futuro a hacer. Vale, pues nada. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Muchas gracias, Paolo, por la sugerencia. A ver, la siguiente pregunta es de Noel Triguero. Adelante, Noel. Sí, hola, gracias María Isabel. Solo por ver si lo he entendido bien, el tema es que tú tienes 3 agentes que ellos te devuelven cada uno un número, ¿no? Que luego tú usas con unos pesos para obtener otro número al fin y al cabo, ¿no? Que es con el que trabajas. Entonces entiendo, bueno, primero que quería preguntarte a ese respecto, porque mi experiencia con LLMs devolviendo números no es muy buena. Sobre todo en cuanto a que, no comparan muy bien entre diferentes cosas. Entonces parece que es una pregunta, o sea, que su respuesta es muy argumentada, pero luego el número es como diciendo, bueno, pues no sé de dónde sale este número, ¿no? Entonces al final quería un poco preguntarte que al final
si al final lo que estás usando es otro número para evaluar, el problema es que no, el propio RAG en sí tradicional, la función de similaridad o de similitud que estamos usando no nos es suficientemente buena, ¿no? Entonces, si tuviéramos otra Sí. función mejor, no necesitaríamos en realidad esto, ¿no? Exacto. No, sí, sí tienes toda la razón. Un poco lo que he comentado al principio de la presentación era que eh, teníamos muchos problemas. O sea, no lo he comentado explícitamente, pero sí que es verdad que una cosa con la que nos encontramos simplemente haciendo RAG sin tener en cuenta la evaluación es que muchas veces hacíamos preguntas y los documentos que se recuperaban no eran los adecuados, que es lo que estabas comentando un poco, que las medidas de similitud que estamos utilizando en la configuración del RAG mm, no nos daban muchas veces los resultados óptimos. Entonces, a raíz de esto, lo que hicimos es proponer este método de evaluación para intentar quedarnos únicamente con los documentos adecuados, porque muchas veces los que estaban más arriba eran poco relevantes. Eh, no sé, iba un poco por ahí, ¿no? Tu pregunta. Y por otro lado, lo que has comentado, no he especificado exactamente, digamos, las características de cómo he montado este RAG, pero básicamente los prompts que hemos introducido para la creación de cada uno de los sistemas, o sea, de los agentes basados en LLMs, es que para evaluar una característica determinada, lo que se hace es que el modelo de lenguaje dé 3 puntuaciones diferentes en base a 3 líneas de razonamiento diferentes. Por ejemplo, dado una query y un document, tenemos que evaluar si está relacionado o no el tema. Entonces, en vez de que un agente, o sea, un LLM, te responda directamente cuál es la relación entre este query y este document, se divide el razonamiento en 3 jueces, digamos, diferentes, que se ha demostrado que este enfoque da mejores resultados. Entonces, de estas 3 líneas de razonamiento de una característica, se, se obtienen 3 puntuaciones diferentes, se hace la media y la puntuación final, que has dicho que muchas veces te da problemas para ser claro en una puntuación final, al final la he extraído con expresiones regulares, que eso es un tema que no lo he explicado, pero como al final la respuesta de cada uno de estos agentes es bastante elaborada y lo que nos interesa, digamos, es únicamente cada una de las puntuaciones, pues lo he hecho con expresiones regulares para asegurarme de que estuviese bien. Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, ahora funciona bastante bien si les fuerzas a que te escupan un JSON. Ujú. Sí, depende un poco del modelo, pero sí. No sé si hay más preguntas. Bueno, no sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos una pregunta de Rafael Berlanga. Ujú. Sí, ¿me escucháis? Sí. Vale. Es que a veces estos auriculares funcionan y otras veces no. Bueno, muy interesante el tema. Me parece una aproximación bastante innovadora, aunque le falta mucho trabajo todavía. Claro, es un trabajo incipiente. Pero bueno, yo te voy a recomendar un par de cositas. Vale. La primera, compararte con la literatura. Entonces, hay ya sistemas que evalúan estas perspectivas. Por ejemplo, hay un sistema que lo utiliza mucha gente que se llama RAGAS. De Sí, RAG este lo ¿vale? conozco, basado en Entonces, el LLMs. el problema que tenemos es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, Paolo y yo estábamos tradicionalmente en un área que se llamaba Information Retrieval, que de toda la vida, donde ahí se hacía mucho hincapié en la escala. Es decir, se trabajaba con muchísimos documentos. El problema Perdón, de que no lo he Information escuchado. Retrieval, Se hacía mucho hincapié en recuperación que de la has dicho. información, en la escala, Vale. de evaluar en un conjunto muy grande de documentos. Vale. Entonces, claro, el poder de recuperación de los sistemas tradicionales era realmente escaso. O sea, tú cuando veas los scores, se recuperaban muy pocos documentos relevantes cuando tú hacías una consulta. Entonces, yo creo que eso no lo tenemos que perder. Es que parece que estemos reinventando la rueda. Es decir, si ya habían sistemas donde a partir de un gran truth tú puedes evaluar el poder de recuperación del sistema, evaluemos eso primero, ¿no? Saber si hay documentos que están entrando que sean relevantes. ¿Por qué? Porque si no entra ningún documento relevante, el LLM se lo va a inventar.
Ujú. Entonces, con las técnicas Sí, estas que sí. tienes de utility, etcétera, el problema que puedes tener es que dé una respuesta plausible, pero no sea real y que le engañe perfectamente a todos estos agentes. Ellos se piensen que la respuesta es correcta y tal. ¿Por qué? Porque no estás validando frente al conjunto real. Entonces, estoy de acuerdo con Paolo que lo primero es tener un ground truth donde tú sepas lo que se va a recuperar con cada consulta y saber si esos documentos están entrando y saber qué están haciendo los agentes con esos documentos cuando hagan la respuesta. Vale. Entonces, sin una base sólida es que es muy difícil saber si va a ser todo muy subjetivo, no va a depender de la subjetividad de los LLM, de la subjetividad de estos agentes, de la subjetividad de interpretar los scores que te dan los agentes, etcétera. Es mi recomendación y creo que Paolo está en la Sí, misma sí. línea. A ver. Sí, no, perdona, ya que me has mencionado algo simple como no sé, BM52, un sistema de recuperación de información de toda la vida, o no sé, algo empezando por ahí. Genial. Ya lo tengo anotado para hacerlo primero. Pues nada, y enhorabuena, esto es una buena línea de trabajo. Lo que pasa es que sin una base sólida, de hecho, cuando tú envíes artículos tendrás que compararte con otras aproximaciones, tener una buena base objetiva de comparación y eso es lo más difícil, realmente eso es lo más difícil. Pero bueno, se intentará. Sí, hombre, Está empezando, esto está arrancando. Pero muchas muy gracias bien, por muy la bien. recomendación. Enhorabuena. Gracias. Ana, estás con el mute. Verdad, gracias. Nada, solamente estaba comentando que uno de los objetivos de estos matinales es que precisamente los investigadores en formación puedan recibir sugerencias como las que estáis dando hoy, súper útiles, ¿no? Para el desarrollo de sus tesis doctorales. Bueno, y ahora creo que había alguna pregunta más y han bajado la Sí. mano. Teníamos la mano levantada por parte de Jorge. No sé si has cambiado de idea. No, era una pregunta porque, bueno, enhorabuena por el trabajo, me parece muy interesante. Quería preguntar, entiendo que se está haciendo ahora la evaluación de la utilización de esas técnicas respecto al resultado, a la precisión, pero se está teniendo en cuenta también el impacto que tiene en cuanto al rendimiento poner esta capa adicional a la hora de la recuperación de la información, ver si realmente genera una eficiencia o genera una mayor carga, tanto a nivel de tiempo de respuesta como de uso de computación. Pues muchas gracias por la pregunta. Sí que estuve midiendo los tiempos de recuperación y está claro que al final cuando tú metes esto de, digamos, si se integra este módulo dentro de un sistema RAG, al final hay muchos procesos que se están realizando en cada una de las evaluaciones de las metacaracterísticas y al fin y al cabo es tiempo adicional en el funcionamiento del sistema RAG. Pero dependiendo del modelo, fluctuaba el tiempo de generación de respuestas entre 20 y 40 segundos, lo cual es bastante si digamos, lo adaptásemos a un sistema RAG general para muchas preguntas. Pero bueno, podemos, como ha comentado, bueno, no me acuerdo del nombre, perdón, pero este proyecto está en fases preliminares y queremos incipientes, entonces queremos mejorar todo este rendimiento. En todo caso, se ha evaluado el proceso en base al tiempo. No he incluido otras dimensiones, pero para evaluar el rendimiento de esta herramienta sí que sería una línea futura incluir dimensiones adicionales y mejorar este proceso. Gracias y enhorabuena. Gracias.